Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Distintos acontecimientos relacionados con las licitaciones públicas en nuestra ciudad han provocado que desde el Grupo Socialista nos planteemos la necesidad de una aplicación exhaustiva y rigurosa en la Ley 9 de 2017, de 8 de noviembre, de contratos de sector público, que incorporó la imposición de los órganos de contratación de introducir en los contratos públicos una cláusula de índole social, medioambiental o de innovación y desarrollo, siendo potestativo incluirlas como criterios de adjudicación y perceptivo como condiciones especiales de ejecución. Ya en agosto del 2018, el Gobierno de la Nación, en el Consejo de Ministros, anunciaba que en las contrataciones que se lleve a cabo, entre las que se encontraba la limpieza de edificios, locales y dependencias estatales de acuerdo a las cláusulas de pliego de condiciones, tendrán más posibilidades de ganar el concurso las empresas comprometidas con establecer contratos de trabajo indefinido para el personal que ejecutará el contrato, además de valorarse la puesta en marcha de medidas de flexibilización, adaptación de servicios y de horarios que facilitaran la atención de menores o personas dependientes. En estas medidas impulsadas desde el Gobierno de la Nación deben mejorar lo previsto en el convenio colectivo sectorial. Y es en esta línea donde consideramos que se debe trabajar desde el Ejecutivo de la ciudad de Ceuta con el fin de mejorar las condiciones de vida de los ceutíes. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato. Estas condiciones de ejecución podrán referirse a consideraciones de tipo social o relativas al empleo, con el fin de promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social. Favorecer la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar. Combatir el paro, en particular el juvenil, que es el que afecta a las mujeres y el de larga duración, así como el cumplimiento de convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Así, es fundamental establecer mecanismos específicos para el control y seguimiento de los aspectos sociales incorporados al contrato, de manera que se garantice su efectividad y la consecución de los importantes objetivos públicos a los que están vinculados. Los aspectos sociales de la contratación, entre los que se debe contemplar con carácter principal el pago de los salarios a los trabajadores en tiempo y forma, no son meras declaraciones de intenciones vacías de contenido e imposible fiscalización, sino que la normativa de aplicación los ha dotado de entidad propia, convirtiéndolos en auténticas obligaciones contractuales cuyo cumplimiento ha de ser controlado por el órgano de contratación. Del mismo modo que tendrían una respuesta sancionadora los posibles incumplimientos relativos al precio o al plazo del contrato. Debe exigirse el cumplimiento de las consideraciones sociales, pues vinculan al contratista desde el momento en que presentó su oferta a la licitación pública. En relación con el control de las obligaciones en materia social o laboral, el artículo 201 de la Ley de Contratación de Servicio Público impone al órgano la contratación de un deber especial y vigilado. En este sentido, determinada por los órganos de contratación, tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen con las obligaciones aplicables en dichos ámbitos establecidos, en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional, medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. Como medida de esfuerzo, en caso de incurrir en incumplimiento y en especial en incumplimientos o retrasos reiterados en los pagos de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas en los convenios colectivos que sea grave o dolosa. El artículo 201 de la Ley de Contratación de Servicios Públicos establece la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192, que pueden provocar incluso la resolución del contrato. En atención a lo anteriormente expuesto, resulta evidente que la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de sus órganos de contratación, debe exigir el cumplimiento de todos aquellos aspectos en materia social o laboral que, de forma soberana, ha decidido
incluir en los pliegos de condiciones y contratos administrativos. Sin embargo, el Grupo Municipal Socialista ha denunciado en múltiples ocasiones la total ausencia de fiscalización y seguimiento del efectivo cumplimiento de las cláusulas sociales que se incorporan en los contratos administrativos, en los supuestos en que éstas se incorporan, teniendo especial incidencia en los contratos de prestación de servicio en los que al personal supone la parte fundamental de la prestación del contrato. Por todo ello, para subsanar esta anomalía en el control del cumplimiento de estas condiciones contractuales, imputable a la falta de voluntariedad política del equipo del Gobierno municipal e impedir situaciones indeseadas como el impago de salarios por parte de las empresas, consideramos necesario implantar un sistema eficaz y transparente de fiscalización del cumplimiento de las cláusulas sociales con el fin de que el órgano de contratación pueda disponer de mecanismos específicos para el control y seguimiento de los aspectos sociales incorporados en los contratos administrativos. Es por ello que desde el Grupo Parlamentario Socialista de la ciudad de Ceuta queremos someter a debate y aprobación a la Asamblea de lo siguiente: incorporación de cláusulas sociales en las contrataciones públicas de forma sistemática y obligatoria, implantación de un sistema eficaz y transparente de fiscalización del cumplimiento de las cláusulas sociales incorporadas a los pliegos de condiciones y contratos administrativos mediante la introducción de mecanismos específicos para su control y seguimiento por parte de los órganos de contratación de la Ciudad Autónoma de Ceuta y organismos dependientes. Dicho control y seguimiento, así como los posibles incumplimientos detectados y sus consecuencias contractuales, se dará cuenta periódicamente en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda. Gracias. Gracias, señora Sumaya. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Antes de votar, señora Ahmed, preguntar, ¿esta propuesta tiene algo que ver con el caso de la empresa Hércules o la han traído aquí sin más porque la han mandado a Madrid? Es decir, ¿tiene que ver con casos que se han dado en empresas que no cumplen el contrato y afecta socialmente a los trabajadores? ¿O es una propuesta que se reproduce en todos los ayuntamientos sin más? No lo sabemos, ahora nos lo contará. Antes de votar, hay varias consideraciones y preguntas, incluso, señora Ahmed, que quiero hacerle. Usted habla de total ausencia de fiscalización y seguimiento del efectivo cumplimiento de las cláusulas sociales en los contratos de esta Administración con empresas. Mi pregunta es, señora Ahmed, ¿por qué no controla usted esa ausente fiscalización desde una consejería? Ustedes tienen el poder de tener cualquier consejero que ustedes quieren. Pueden poner de consejero al señor Verdugo, al señor Gutiérrez o usted misma. Y podrían controlar y fiscalizar el cumplimiento de esos contratos. Si no lo hacen es porque no lo quieren y así lo tienen pactados con el Partido Popular. ¿Considera usted que tiene el Partido Socialista alguna responsabilidad en cuanto al no cumplimiento de esas cláusulas en esta legislatura, dándole apoyo para todo al Partido Popular? Luego habla usted de especial incidencia en los contratos de prestación de servicios en los que el personal supone la parte fundamental de la prestación del contrato. Contratos como el de Hércules. Y digo Hércules porque es el ejemplo más notorio y que más declaraciones de diputados presentes en esta Asamblea ha provocado. Insiste usted en la fiscalización y dice que es necesario un sistema eficaz y transparente para cumplimiento de las cláusulas sociales. Luego piden, además, cláusulas sociales obligatorias y cuando no sea posible para una empresa acometer una cláusula obligatoria por cuestiones económicas, perjudicando así el número de trabajadores que esa empresa tenía, ¿también la van a hacer obligatorias ustedes? Respecto a ese sistema eficaz y transparente que ustedes piden, ¿cómo será eficaz? Porque no nos ha contado qué cambios va a haber en la Administración Vivas que ustedes van a aplicar.
Respecto a transparente, como ustedes piden que el sistema sea transparente, le pregunto una cosa por el compañero que tiene a su derecha. ¿Cómo se entra en TRACE, señor Gutiérrez? Ya que ustedes piden transparencia en los contratos de la Administración con empresas de la ciudad, ¿cómo se entra a TRACE? ¿Cómo se contrata en TRACE a todo el mundo? ¿Cómo se asciende en TRACE, señor Gutiérrez? ¿Tiene usted algo que ver en las contrataciones de TRACE, señor Gutiérrez? ¿O es todo transparente y eficaz? Eficaz sí, ¿verdad? ¿Y ha metido usted a alguien en TRACE, señor Gutiérrez? A nadie, ¿verdad? Es todo muy transparente. Usted no ha metido a nadie. Venga, dígalo, señor Gutiérrez. Esa sonrisa le delata. Respecto a los mecanismos específicos para el control de cumplimiento de cláusulas, especifique usted qué mecanismos específicos son esos. ¿Que te enchufe, Juan Gutiérrez? ¿Ese es el mecanismo específico? Díganos uno. Y en último lugar, nos llama la atención ese párrafo del que usted hace mención a la legislación, que dice: cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución. Ustedes hablan aquí de resolver contratos. Mi pregunta es: ¿cree usted que el Gobierno debería resolver el contrato de Hércules? Esa es mi pregunta, ya que ustedes hablan de resolución. Y para finalizar, ya lo comenté el otro día, pero como tiene relación en la presente propuesta, y entiendo que esta propuesta tiene relación con el caso de la empresa citada, recordar que el actual administrador único de Hércules es Francisco Martín Segura, que Aurelio Puya lo fue entre 2013 y 2020, que en 2010 fue presidente, que el señor Viva reconoció en la última sesión de esta asamblea que era su cuñado. Siguiendo con el historial de Hércules, recordemos que Francisco Javier Perejita, entre 2010 y 2013, también ocupó el cargo de administrador en Hércules, actual director general de Asuntos Generales de la Administración Vivas, y que don José Manuel Ávila Rivera también lo fue, siendo también en otra época diputado del Partido Popular en 2 legislaturas, que además contó con un 10% de las participaciones de Maersa. Esto hay que recordarlo para entender cómo funcionan las cosas en esta ciudad. Que, por cierto, hablando de Maersa, se repite entre sus administradores los señores Puya y Ávila, conocidos perfectamente por el régimen de Vivas. Esto hay que mencionarlo cada vez que se hable de transparencia, de eficacia y de cómo gestionan ustedes el cumplimiento de las cláusulas sociales de los contratos de las empresas con las administraciones. Respóndanos a las preguntas, señora Ahmed o señor Gutiérrez. Gracias, señor Verdejo. Por alusiones, nuevamente, me obliga usted a intervenir y a decirle nuevamente lo que le dije el otro día. Voy a tratar de ser más preciso. En primer lugar, yo le rogaría que no utilice la honorabilidad de personas honestas, como son el señor Puya, el señor Perecita o el señor Ávila Rivera, para tratar de insinuar que esta empresa Hércules, por razón de la relación familiar o personal que las personas a las que he citado tienen conmigo, pues esta empresa Hércules tiene un trato de favor por parte de esta administración. No lo haga. Entre otras cosas, y esto ya es subjetivo, porque tanto para mí es subjetivo, el señor Puya, mi cuñado, el señor Ávila Rivera, mi amigo, y el señor Perecita, director general de esta casa, tienen bastante más catadura moral que usted
como de aquí a Lima. Y en la segunda cuestión que le quiero decir, y que usted no contestó porque no tuvo la suficiente valentía de hacerlo, yo le digo si es capaz usted de afirmar aquí en sede parlamentaria que Hércules tiene un trato de favor en esta administración por razón de que el señor Pulla es mi cuñado, el señor Ávila Rivera es mi amigo y el señor Perecita es director general. Dígalo, porque si lo dice me voy automáticamente al juzgado. Señor Vivas, el juzgado está saliendo por la puerta en dirección al Rebellín. Siga usted el resto, una serie de metros, y ahí tiene el juzgado. Puede ir, usted es libre de ir cuando usted considere. Está claro que no yo se me deja está mi turno, claro que no se me deja atreve. continuar en mi turno Está claro, por alusiones. claro no me que no se interrumpa, atreve. no me interrumpa. Está claro que no no me se interrumpa, atreve. señor Vivas. Está Señor claro Vivas, que no tómese se el atreve. desatín de esta Está mañana claro y que deje aquí continuar en mi turno de palabra por alusiones. La valentía de palabra Qué nervioso se pone usted cada No vez se que le atreve, recordamos no se las atreve. conexiones que usted tiene en la no, ciudad, no. señor presidente. Dígalo. Sí, Dígalo, no se atreve, si me deja hablar no se en mi atreve, turno, no a se lo mejor le atreve. puedo decir algo. Va a buscar una pero lucia. con usted balbuceando es difícil. Señor Vivas, le vuelvo a decir, ¿cómo? Bueno, es que no merece la pena responderle. Usted es que no se puede. ¿Me dejan hablar, señores diputados del PP? ¿Se puede hablar hoy aquí? Estamos en una propuesta y este señor está haciendo unas alusiones muy graves y por tanto se le tienen que contestar. Y este señor no se atreve a afirmarlo. Y ya está. ¿Me deja continuar? Ya está. No, Es que tengo derecho. Me ha dado Diga el turno sí de o palabra no. y no he podido decir nada. Diga sí o no, diga sí o no. Diré lo que a usted le da la gana, vamos. Es que manda narices. Le vuelvo a decir, vaya usted al juzgado. Si usted cree que tiene algo que denunciar, vaya, atrévase. Tanto hablar de... Nada, es que no se puede, señor Dri, que estoy en mi turno. Usted ahora tiene que respetar la forma de esta asamblea. Y, señor, usted que tanto en otras ocasiones tiene la piel tan fina y dice que le insultamos, en las últimas 2 o 3 sesiones nos ha llamado cobardes, nos ha llamado sectarios, nos ha llamado mudos, y ahora hoy dice que yo personalmente no tengo catadura moral. Cuando nosotros hablemos del régimen de Vivas y de todos sus tejemanejes, recuerde esto, señor Vivas, recuerde sus insultos y deje de tener la piel tan fina. El juzgado salga por la puerta y en dirección al Rebellín, presidente. No me lo permite usted porque no es capaz de afirmar lo que pretende solamente insinuar, porque no todos encubriéndose la mentira. No todos somos tan pecadores como en el PP, presidente, Señora como para tiene usted la acabar palabra. en el juzgado. Buenos días. Nosotros traemos nuestras notas para contestar a la propuesta. No veníamos con la intención de hablar ni de amigos, ni de enchufes, ni de cuñados. Yo creo que no está la ciudad para eso, pero bueno, también es verdad que la proximidad, ¿no?, de la cita electoral hace que exista cierto nerviosismo y que cada uno pues haga la política de la manera en la que mejor la entiende. Nosotros, después de analizar esta propuesta, queremos decir que tanto la incorporación de las cláusulas sociales como la implantación de un sistema eficaz y transparente de fiscalización hemos podido corroborar, no solamente tirando de hemeroteca, sino fundamentalmente lo que hacemos siempre, que es hablar con los técnicos de la casa, que después de la propuesta, de una propuesta que se aprobó en sede plenaria en el año 2016, estaba la señora Román, de consejera de Hacienda, ya se cogió este asunto de lleno y se empezó a trabajar sobre el mismo para hacerlo realidad una vez que la Ley de Contratos del sector público, no del servicio público, impone que así sea. Es decir, los imperativos legales son indubitativos y hay que cumplirlos sí o sí. Cualquiera que no los cumpla se arriesga y de una manera absurda a verse involucrado en un procedimiento judicial en el que no tiene necesidad, y menos aún los funcionarios de esta casa. Nosotros damos por hecho, aunque no lo haya dicho la proponente, hemos pensado automáticamente, como creo que cualquiera que les haya oído, que se hablaba y se aludía a evitar situaciones como la que se ha vivido con la empresa Hércules.
una empresa que ha eludido, porque ciertamente ha encontrado la manera de eludir ese control legal, ese control técnico, y que ha venido realizando el servicio sin que, lamentablemente, hasta el momento los técnicos hayan dado con una fórmula apropiada para excluirles de cualquier tipo de licitación. Nosotros, además, hablando con los técnicos, les hemos dicho que consideramos que ya no reúnen ningún tipo de solvencia esta empresa y, por lo tanto, no se les puede adjudicar más servicios, igual que sabemos, porque hemos insistido mucho en que se les deben abonar pues, todos los servicios prestados para que así puedan y tengan los medios con los que pagar esas nóminas a los trabajadores y trabajadoras, unos trabajadores y trabajadoras que se han venido manifestando, todos somos conscientes de ello. Creo que ellos han echado en falta un poco más de calor por parte de esta asamblea, un poco más de apoyo en el sentido de mostrarles que se está con ellos, que se está del lado de los trabajadores y no del lado de las empresas, que es donde hay que estar al lado de los débiles y que en este caso han sido los grandes perjudicados, hasta el punto, como ustedes bien saben, que una persona incluso intentó, desgraciadamente, pues acabar con su vida, aunque afortunadamente quedó todo en un susto, y son situaciones absolutamente indeseables, no solo para la Administración, sino para toda la ciudadanía. Si, por ejemplo, este tipo de empresas presentasen la documentación sin incluir esos preceptos que les marca la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, el órgano de contratación de la ciudad, a fin de cuentas, es el último responsable de su revisión. Por lo tanto, los funcionarios de la ciudad tienen una gran responsabilidad. Nosotros no compartimos, por ejemplo, el extremo en el que dicen que el Grupo Municipal Socialista ha denunciado en múltiples ocasiones la total ausencia de fiscalización y seguimiento del efectivo cumplimiento de las cláusulas sociales que se incorporan en los contratos administrativos, porque entendemos que eso es tanto como decir que los funcionarios no hacen su trabajo, y nosotros entendemos que sí lo hacen, porque además cada vez que hemos ido a controlar, a ver, a preguntar, nos hemos encontrado con que esa parte del trabajo sí que está efectivamente realizada. De hecho, cada contrato que concede cada área tiene a un responsable del contrato. No todo se hace en contratación, aunque contratación sea quien lo licite. Evidentemente, en la ley queda reflejada la imposición a los órganos de introducir en los contratos públicos una cláusula de índole social, medioambiental o de innovación y desarrollo, dependiendo del tipo de contrato en el cual deberá incluirse un tipo de cláusula u otra. En el artículo 202 de la misma ley se especifica cuáles serían las condiciones para incluir las cláusulas de índole social y, evidentemente, hay que distinguir entre lo que es el trabajo propiamente técnico de el control político que pudiera darse. Por lo tanto, nosotros queremos comentarle que, bueno, en cuanto al último punto, que es dar cuenta periódicamente en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, por nuestra parte no hay ningún problema. Todo lo que sea, pues, arrojar luz y transparencia sobre este asunto o sobre cualquier otro. De hecho, a nosotros nos gustaría que se convocasen muchas más comisiones de las que se hacen, aunque ustedes tienen la fortuna en este momento, por esos denominados acuerdos puntuales que tienen con el Ejecutivo, de realizar ese control de una forma más exhaustiva cada vez que despachan con los responsables del Ejecutivo. Nosotros, cualquier convocatoria de comisión nos parece fabulosa y, si es para dar transparencia, más aún. Les quiero solicitar que se divida la votación y se voten por separado. Nosotros entendemos que los dos primeros acuerdos en cuanto a la incorporación de cláusulas sociales en las contrataciones públicas de forma sistemática y obligatoria es imperativo legal y que ya se hace, al igual que el segundo punto, que el área de contratación ya realiza un control, por lo tanto nos abstendríamos en esos dos puntos y votaríamos a favor del control y seguimiento y de las convocatorias que sean necesarias en la Comisión Informativa de Hacienda. Muchas gracias. Gracias, señora Ahmed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, a toda velocidad,
anunciar el voto favorable a la propuesta del Partido Socialista, pero quiero hacer varias consideraciones. Ya en abril del 2010 se aprobaron las cláusulas sociales en esta Asamblea a instancia de UDC, un acuerdo que cristalizó el 23 de abril de 2010 cuando fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta, esas cláusulas sociales. Además, iban parejas de otra medida, que era una red empresarial de compromiso social. Ambas propuestas, desgraciadamente, no se efectúan, porque si no, no estaríamos aquí, no estaríamos a esta altura. Y luego quiero, desde mi humilde punto de vista, quiero llevar el debate a donde hay que colocarlo, que es en el debate ideológico. Miren, ustedes, señores del Gobierno, tienen una forma de gestionar, una forma de actuar que es conocida a lo largo de los 20 años que llevan ustedes gestionando esta Administración, es muy conocida. Ustedes deciden que todos los servicios públicos tienen que estar externalizados y, en consecuencia, privatizarlos es mejor que gestionarlo públicamente. Esto es algo que ha sucedido con la empresa de autobuses. Esto es un debate de modelo. Ustedes lo externalizan prácticamente todo. De hecho, algunos de estos trabajadores que sufren la precariedad en sus salarios, no es la primera vez que lo han sufrido, ni con esta empresa, lo han sufrido con otras empresas. Ustedes tienen secuestradas las aspiraciones legítimas de los trabajadores de cobrar a tiempo y ustedes no pueden realmente hacer absolutamente nada. Y esto es cierto. Esto lo ha explicado meridianamente bien la compañera Hamed. Es decir, técnicamente, desde que hay unas instrucciones a nivel europeo donde la cuestión laboral va por una parte y la cuestión administrativa va por otra, ustedes tienen casi las manos atadas para intervenir. En el aspecto laboral, evidentemente, nada pueden decir. En el administrativo sí, y las fórmulas que hay son muy raquíticas. Por lo tanto, volvemos a lo que he dicho anteriormente. Es una cuestión de modelo. Ustedes creen que externalizándolo todo da posibilidad a funcionar mejor. Pero no solamente aquí con la cuestión de la limpieza, sino con otros servicios. Todo lo que han tocado ustedes ha acabado funcionando rematadamente mal. Todo. O hemos acabado en el juzgado por cesión ilegal de trabajadores, o las empresas se han marchado dejando a los trabajadores tirados. Y en estos últimos 20 años ustedes no han aprendido la lección. Ustedes siguen creyendo que una empresa viene aquí a defender a sus trabajadores. Una empresa defiende sus beneficios, que esto ni es bueno ni es malo, defienden sus intereses. Y nosotros, desde esta bancada, les decimos que hay una cuestión que está por encima de eso, que es la rentabilidad social. Ustedes, si quieren defender a los y las trabajadoras, deben cambiar de modelo y deben de trocear los servicios públicos y deben dejar de externalizarlos creyendo que esto es bueno para todos. No es bueno para todos. Los 20 años de praxis del Partido Popular han evidenciado que es un error garrafal. Ya les digo yo que el 23 de abril del 2010 están publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad esas cláusulas sociales, fueron aprobados en esta Asamblea y, desgraciadamente, no están evitando toda esta chapuza que está generando grandes problemas, sobre todo a quienes, a los más débiles, a las y los trabajadores. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Bueno, pues este asunto en el que yo pensaba que íbamos a estar todos de acuerdo, al final el debate se ha traducido en acercar el posicionamiento de cada uno de los grupos dentro de la problemática que tenemos con la empresa Hércules. Y desde aquí quiero decir una vez más, creo que lo hemos dicho en todas las sesiones plenarias donde hemos tenido oportunidad, incluso el presidente de la ciudad, todo nuestro apoyo a los trabajadores de Hércules. Todo nuestro apoyo a los trabajadores de Hércules. Lo hemos dicho hasta la saciedad. El consejero portavoz del grupo parlamentario, el presidente de la ciudad, y ahora lo digo yo y lo he dicho también públicamente en todos los medios de comunicación que ha sido posible. Todo nuestro apoyo a los trabajadores de esta empresa. Es lamentable que una empresa no pague las nóminas a los trabajadores. Es absolutamente injusto. Y desde la Administración y desde el minuto 1 hemos intentado poner en marcha todos los procedimientos que fueran necesarios para intentar, primero, que esta empresa no vuelva
vuelva a contratar con la Administración y, segundo, que esta empresa pague a los trabajadores en tiempo y forma. Además, en este sentido, hemos tenido la colaboración absoluta del sindicato Comisiones Obreras, que se ha preocupado desde el minuto 1 en hacernos llegar todas las nóminas impagadas, todos los escritos que fueran necesarios y sin ningún pudor y sin ningún temor a lo que pudiera decir a esta empresa. Incluso esta empresa se ha tenido el hecho de decir en medios de comunicación que tanto Comisiones Obreras como algunas personas de este Gobierno estamos en su lista negra. No sé eso qué significa, pero incluso se ha atrevido a decirlo públicamente. Con lo cual, decir que hemos mirado para otro lado, señora Ahmed, es bastante triste y es absolutamente mentira. Decirle a la señora Ahmed que vamos a apoyar la propuesta, decirle que no se pueden mezclar chivos con cabras. Las cláusulas sociales se aplican en los contratos de la Administración desde el año 16, desde que la consejera Román lo puso en marcha a través de los órganos de contratación, porque así se lo permitía la Ley de Contratos del Sector Público. Y a partir de ahí se han ido utilizando incluso en algunas sociedades municipales, como es el caso de Procesa. No se puede utilizar en todos los contratos, solo en algunos determinados, los que son algunos de obras y en algunos de servicios. Hay que tener en cuenta que hay unos convenios colectivos sectoriales de aplicación y que hay un personal que hay que subrogar, con lo cual ese personal que hay que subrogar obligatoriamente tiene que contratarse por la empresa que vaya a suceder en la prestación del servicio. Muchas veces esas cláusulas sociales van en contra de lo que dicen los propios convenios colectivos, pero en cualquier caso, nosotros de cada uno de los contratos estudiamos si esas cláusulas sociales son aplicables o no. Aclararle que el impago de nóminas no es una cláusula social que se pueda poner en el contrato, que se pueda poner en la licitación y en los pliegos, porque si no lo hubiéramos hecho ya. Hubiera sido la primera medida que adoptásemos, porque es irracional y va en contra del sentido común el que esta empresa, Hércules, se pueda volver a presentar a todos los procedimientos de contratación que está haciendo. Y como va en contra del sentido común, si hubiéramos tenido la posibilidad de poner esa cláusula, lo hubiéramos hecho ya. Pero ha sido de imposible cumplimiento. Y no lo digo yo, lo dicen los técnicos de esta casa, a los cuales respeto absolutamente. La fiscalización, claro que se hace, la hace tanto el órgano de contratación como los técnicos, que son los responsables de cada uno de los contratos. Y no solamente eso, luego, como digo siempre, la intervención hace su fiscalización y luego el Tribunal de Cuentas también hace la fiscalización correspondiente de todos los contratos de esta Administración pública. Por eso le decía, no hay que mezclar las cláusulas sociales con el incluir esta cláusula que usted parece que está pidiendo, o al menos así lo he entendido yo. ¿Qué estamos haciendo para intentar evitar que esta empresa contrate con nosotros? Aplicar la ley. Aplicar la ley. No queda otra forma. ¿Y cómo se aplica la ley? Abriendo expedientes sancionadores por cada una de las comunicaciones que está haciendo el sindicato Comisiones Obreras de incumplimientos con los trabajadores de esta empresa. Abriendo sucesivos expedientes sancionadores llegaremos a la prohibición de contratar con la Administración. Y ahí queremos llegar, que no se puedan volver a presentar a ningún concurso público. Ojalá en Melilla han tenido la suerte, digo suerte entre comillas, de que falsificaron un certificado presuntamente, porque está enjuiciado, falsificaron una firma de una funcionaria y por ello inmediatamente se les pudo prohibir la contratación con la Administración de Melilla. Me consta también que en la Junta de Andalucía tienen algunos problemas, pero esa prohibición de contratación tiene que llegar después de aplicar la ley y siguiendo los procedimientos administrativos que vienen en la ley. No se pueden mezclar las cosas. Nosotros queremos resolver todos los contratos con esta empresa. Pero incluso la resolución del contrato tiene que ir al Consejo de Estado y eso conlleva un periodo de tiempo largo donde los trabajadores siguen sufriendo este impago absolutamente injusto de sus nóminas. Al señor Verdejo decirle que se atreva a acusar, que no deje en el aire esa volatilidad de decir que el señor
Ávila Rivera, el señor Perecita o el señor Puya son personas que en su momento, hace años, tuvieron esa empresa, ahora no, y usted imputa al Gobierno del Partido Popular un trato de favor a una empresa. Lo dice de manera velada, de manera oscura, insinuando. Sin embargo, no se atreve a hacer una afirmación cierta. Hágalo. La afirmación cierta, hágala. Y después de hacer la afirmación cierta, permítase el lujo de indicarnos dónde está el juzgado, porque vamos a ir. Pero haga la afirmación cierta, no sea cobarde. No sea cobarde. Se acobardó el otro día y se vuelve a acobardar hoy. Y usted habla de enchufe al resto de grupos políticos cuando usted aprobó los presupuestos de la ciudad para el año 2020 por enchufar al vicepresidente primero. Venga ya, hombre. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Chandiramani. Señora Zumaya, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Vamos a ir por partes. Usted, señor Verdejo, no puede negar que tiene una verdadera obsesión con mi compañero, el señor Gutiérrez. No estamos en una interpelación para que usted me realice a mí cuantas preguntas crea usted necesarias. Yo no se las voy a contestar. Quien se las tiene que contestar es el Gobierno local. Hablamos de garantizar la estabilidad laboral y económica de los trabajadores. Si a usted no le interesa que los trabajadores de a pie puedan tener una vida digna, tengan una estabilidad social y económica como se merecen, es porque usted no está de parte de ellos. En cuanto a la señora Ahmed, tengo que decirle que esta propuesta la hacemos para intentar blindar los derechos adquiridos por los trabajadores, que lo único que quieren, como le he dicho al señor Verdejo, es garantizar una vida del día a día y llegar a fin de mes con dignidad. En ningún momento hemos mencionado a ninguna empresa, no hemos mencionado a ningún funcionario. Simple y llanamente solicitamos que se blinden los derechos adquiridos por los trabajadores. Y, señor Mustafa, efectivamente, yo le agradezco su voto favorable, pero como ya he dicho con anterioridad, en el cuerpo de la propuesta lo único que se pretende es que no se vulneren los derechos de los trabajadores. Señora Chandiramani, la ley de contratación habla de realizar los pagos, corríjame si me equivoco, en un plazo de 30 días naturales y no se están cumpliendo en algunos casos. De ahí a que algunas empresas, no menciono en ningún momento a ninguna, sea Hércules, sea la que sea. En ningún momento lo hemos mencionado, pero sí es verdad que si intervención no realiza los pagos en tiempo y forma, estas empresas no se ven con la capacidad necesaria para afrontar los pagos de las nóminas de dichos trabajadores. No lo justifico en ningún momento, puesto que uno tiene que ser previsible y tener un fondo de inversión para poder hacer frente al pago de las nóminas y que los trabajadores eviten tener que estar pidiendo créditos o préstamos a familiares para poder seguir con el día a día. Gastos tenemos todos, hipotecas tenemos muchísimos, me incluyo, también tengo mi hipoteca. Pero sí es verdad que si en algún momento, por circunstancias de la vida, yo no pudiera hacer frente al pago de mi hipoteca, tengo que recurrir a alguien. Y en este caso, como la mayoría de estos trabajadores, tienen que recurrir a sus familiares. Queremos garantizar, simplemente garantizar, que estos trabajadores a final de mes tengan su sueldo íntegro en sus respectivas cuentas corrientes y puedan hacer con ello lo que buenamente puedan o lo que realmente les plazca hacer. Gracias. Muchas gracias, señora Zumaya. Señora Chandiramani, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En mi intervención anterior al señor Mustafa quería decirle que nos ha imputado antes una afirmación que yo creo que no es cierta. Usted dice que el Partido Popular durante 20 años ha normalizado una forma de contratar o una forma de actuar que es la privatización de los servicios públicos. Nada más lejos de la realidad. Hace pocos días, creo que no ha pasado ni un mes, aprobamos la municipalización del servicio de autobuses, con lo cual, para muestra, un botón. Y decirle que privatizar todos los servicios públicos, nosotros actualmente, a través del presupuesto de la ciudad, ¿sabe usted cuántos contratos tenemos en vigor?
Le voy a decir el presupuesto que empleamos en el capítulo 2 del presupuesto, 106 millones de euros. Eso significa muchos contratos, muchas nóminas, muchos trabajadores y muchos servicios. Y afortunadamente solo tenemos problemas con la empresa Hércules, que es verdad, señora Mez, que estamos obligados a pagarles en 30 días. Pero es que con la empresa Hércules hemos ido un paso más allá. No solo le pagamos inmediatamente que presentan la factura, sino que mientras ellos no nos presenten certificados de que han ido pagando a los trabajadores, no vamos liberando otras facturas. Es decir, que hacemos una fiscalización exhaustiva de dónde va el dinero que la Administración Ceutí le paga a la empresa Hércules, porque estamos absolutamente a favor de los trabajadores y nos parece absolutamente injusta la actuación de esta empresa con sus trabajadores. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señora secretaria y señor oficial de actas, a petición del Grupo MDIC vamos a someter a votación por separado los 3 puntos que contempla la parte dispositiva de la propuesta que presenta el Grupo Socialista. Por tanto, sometemos a votación el primer punto, que es incorporar las cláusulas sociales en las contrataciones públicas de forma sistemática y obligatoria. Sí. Son 15 votos a favor, ninguno en contra, 3 abstenciones. El siguiente punto, que consiste en la implementación de un sistema eficaz y transparente de fiscalización del cumplimiento de dichas cláusulas sociales. ¿15 votos a favor, ninguno en contra, 3 abstenciones? Y el tercer punto, que se haga un seguimiento periódico de la cuestión a través de la Comisión Informativa de Hacienda. Son 17 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención.